cambios de variables. Bueno, acá estoy leyendo el chat justo, me pregunta Emiliano si todo bien de la semana pasada. Sí, ahora todo bien, chicos. Les había dicho que se me habían atropellado a mi perrito, justo había salido uno de mis hijos, se salió el perro, bueno, no sabe el caos que fue acá. Y esto es lo que implica dar clase en casa. Tuve que, bueno, fue un mal momento. Está todo bien, está todo, está bien mi perrito, está todo bien. Así que muchas gracias y pido disculpas, ¿sí? Por el mal momento. No sé si se notaba o no, pero fue caótico acá en mi casa. Pero bueno, estas son las cosas las consecuencias de dar clase en casa. Entran, salen, te preguntan, es como diferente estar en la presencial, ¿sí? Habíamos visto integrales múltiples, en el cual hice una presentación de los conceptos generales de integrales dobles y de integrales triples, ¿sí? Yo después les voy a dar como en la primera etapa ese cuestionario donde se hace un gran recorte en esta unidad, lo que ustedes deberían estudiar, ¿sí? Ahora vamos a ver cambios de variables dobles y también de triples y para polarno a un sistema polar, sino que también yo puedo cambiar la variable de un sistema cartesiano a cualquier variable. Es decir, la puedo denominar a la variable como v, x, perdón, x no, w, t, ¿sí? Cambiarla a cualquier variable. Y eso implica toda una transformación, ¿sí? Yo había comenzado explicando el sistema de sustitución, que es el cambio de variable, ¿sí? A una variable cualquiera, en este caso le llamamos u, ¿sí? Y que básicamente lo que vamos a hacer es eso, vamos a estudiar ahora en integrales múltiples un cambio de variable a una variable distinta a la polar, que se puede hacer tranquilamente, ¿sí? Pero tengo que hacer toda una transformación. Bueno, acá había explicado el ejemplo práctico en el cual nosotros veíamos que tranquilamente yo podía sustituir esta expresión que está acá dentro del paréntesis como u y transformarlo y resolver, es decir, cuando yo hago una transformación o hago un cambio de variable, mi objetivo es obtener una integral directa o una integración más fácil de integrar. Entonces obtengo esta que es directa y serían áreas equivalentes. Bueno, entonces, ahora vamos a estudiarlo, pero generalizando, con una función de dos variables independientes. Eh, Nosotros vamos a tener definido un dominio R, perdón, un dominio L, ¿sí? Un dominio D, cuya curva, que lo delimita, se le llama la curva L, y vamos a tener otro dominio E, que también está delimitada por una curva, ¿sí? En este caso, L sub 1, ya. Lo que vamos a hacer es, observemos que aquí estamos en el plano,
todo el análisis se hace en el plano, porque básicamente cuando yo hago una transformación, ¿sí? De las variables, estoy trabajando en la transformación del dominio, ¿sí? Con las variables del dominio. Y es decir, que nosotros vamos a partir de un dominio D, ¿sí? Y lo vamos a transformar en un dominio más fácil de integrar. Para eso vamos a verlo desde un punto de vista en el que la variable X, ¿sí? Es una función G1 de dos variables independientes, V. Aquí pasan a ser las variables independientes V. Y voy a tener otra función Y, en el cual está definida una función G2 con las mismas variables independientes V. ¿Sí? Vamos a definir esas dos funciones. Básicamente la idea es hacer esto, lo que habíamos visto acá, o sea, partimos de un dominio, ¿sí? Y vamos a transformarlo en otro, que tiene otra forma, pero va a ser más fácil de integrar. Bueno, ¿cómo se realiza esa transformación? Se subdivide en subrectángulos el dominio D y obtengo de esa subdivisión un rectángulo que acá está dibujado con línea roja, al que yo voy a denominar R sub 1, y de alguna manera voy a aplicar una transformación, ¿sí? Y lo voy a transformar en un subrectángulo R sub 2. Para ello lo que voy a hacer es mapear cada punto, ¿sí? En este caso voy a partir de un punto definido por las coordenadas x sub 0 y sub 0, y aplicando una transformación lo voy a transformar en un punto U sub 0, B sub 0, o sea, lo voy a cambiar de sistema. Esa transformación se realiza con lo que nosotros le llamamos jacobiano. Muchas veces lo encuentran con la letra T en los teóricos, porque se llama función de transformación, pero para nosotros yo le voy a poner la letra J, que es el jacobiano, ¿sí? Esa función que yo le aplico en ese punto me transforma en otro punto, en otro sistema. Esta relación es biunívoca, es decir, que también lo puedo realizar partiendo de U sub 0, B sub 0 y transformándolo en X sub 0 y B sub 0 con la inversa de la transformación, ¿sí? Yo no lo voy a explicar con tanto detalle, simplemente tener una idea, porque lo que más me interesa a mí es hacer el cambio con las coordenadas polares. Pero este tema es importante que ustedes lo entiendan para poder eh, entender cómo se arman los jacobianos, ¿sí? Porque en base a esta demostración, nosotros vamos a obtener los jacobianos, ¿sí? Bueno, nosotros tenemos acá, ahora vamos a hacer un zoom, ¿sí? Es decir, que vamos a trabajar solamente con una partecita de estas subdivisiones, ¿sí? Es lo que vemos acá. En este caso es R sub 2, ¿sí? R sub 2 es un sistema definido por las variables U y B, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un mapeo. Vamos a mapear este subrectángulo y lo vamos a transformar en este paralelogramo que vemos aquí arriba, ¿sí? A ver, nosotros partíamos, lo que pasa es que acá están ubicados al revés. Acá está el sistema en XY y acá está el sistema V. Este sistema de XY, que es el que partíamos nosotros, ¿sí? No es totalmente plano, ¿sí? Tiene una pequeña concavidad, ¿sí? Entonces, es difícil calcular el área de algo que es cóncavo, ¿sí? No es tan fácil, no es tan fácil de decir base por altura.
porque esa concavidad hay que medirla de alguna manera. Entonces, para nosotros es más fácil este rectángulo porque si yo quiero calcular el área de este subrectángulo es muy fácil. Yo digo base por altura y es el área correcta. Pero en esta, que es así con medio cóncava, no puedo calcularla así tan fácil como base por altura, entonces de alguna manera tengo que transformarla en una figura plana para poder calcular el área. ¿Cómo se realiza entonces? Se realiza haciendo un mapeo, como les dije al principio, y generando en este sistema estos vectores tangentes que se generan cuando yo hago ese mapeo, lo que yo estoy haciendo es hacer una derivación parcial, es decir, que voy a trabajar con estas vectores tangentes, ¿sí? Cuando yo me posiciono en este punto M, ¿sí? Cuya coordenada es U sub 0 y B sub 0, y me desplazo hacia el punto M sub 1, lo que estoy haciendo es mantener constante a U, porque estoy mapeando, me estoy moviendo, me estoy dirigiendo, mientras hago variar a B. Es decir, que la variable aquí, por eso acá dice incremento de B, es B, la variable B, mientras U se mantiene constante. Bueno, eso es lo que nosotros mapeamos desde el punto P sub 1 al punto P sub 3, ¿sí? Cuando nosotros mapeamos esta curva, ¿sí? Lo que estamos haciendo es mapear este segmento. Pero este segmento, ¿cómo se representa? Con este vector tangente, es decir, que se genera este vector tangente. Ahora, cuando yo hago variar a U, es decir, que hay un incremento de U y mantengo constante a B, estoy mapeando el punto P sub 1 al P sub 2. Pero como hago un mapeo, lo estoy transformando, se genera de alguna manera este vector tangente, todos tangentes al punto P sub 1, ¿no? Ahora, si yo hago una proyección de esos dos vectores tangentes, se me forma un paralelogramo. Y el área de este paralelogramo es mucho más fácil de calcular que el área esta curva que está acá abajo. Entonces, como que yo hago una transformación de esta figura que vemos acá abajo, definida por el punto P1, P2, P3, perdón, P4, P2 y P3, ¿sí? Esa curva. Y lo voy a transformar en este paralelogramo. Acá lo vamos a entender un poquito mejor. Bueno, cuando hacemos esa transformación, ¿sí? Aquí vemos y observamos cómo se generan esos vectores tangentes, ¿sí? Se generan por las derivadas parciales, porque yo he definido desde el primer momento este sistema. Entonces, cuando yo voy mapeando y voy cambiando o manteniendo constante a uno y variando a otra, de un sentido al otro, y voy armando esto, ahí estoy aplicando estas fórmulas que básicamente representan ese vector tangente y este vector tangente. Este vector tangente es B, ¿sí? Cuando incrementa parcialmente B, mientras U se mantiene constante, y este sería el otro vector tangente, donde yo incremento a U y mantengo constante a B. ¿Mm? Para calcular el área de ese paralelogramo, ustedes saben que por álgebra yo tengo que aplicar el producto vectorial entre esos dos vectores, ¿sí? Que lo vemos representado en esta expresión. Y este producto vectorial de estos dos vectores, ¿sí? Me van a representar el incremento del área, de la subárea, digamos el área aproximada, eso quiere decir, ¿sí? El área aproximada me lo va a representar este producto vectorial entre estos dos vectores, en el que nosotros le vamos a llamar T sub U y T sub B. Acá esta cruz representa
el producto vectorial. Bueno, sacamos afuera los incrementos, ¿sí? Solamente vamos a trabajar con el producto vectorial. Este producto vectorial se representa con una matriz, ¿sí? En la cual la primera fila está representada por los versores IJK. La segunda fila está representada por la derivada parcial de X con respecto a U, la derivada parcial de Y con respecto a U, y le vamos a poner un 0 porque solamente estamos trabajando con dos variables, con X e Y. En esto que vale 0 sería una función con tres variables independientes. Aquí sí estaría representada la derivada de z con respecto a u, ¿sí? Pero como estamos trabajando con una función de dos variables independientes, aquí se pone 0, ¿sí? Porque recuerden que el producto vectorial siempre es en tres dimensiones, pero nosotros estamos en dos, entonces esta columna va a valer siempre 0, ¿sí? Exceptuando que tengamos una función W con tres variables. Bueno, acá aparecerían las derivadas de z, de la función z, con respecto a cada una de las variables independientes que es con la que estamos trabajando. Bueno, en la tercera fila aparece la derivada de x con respecto a b y la derivada parcial de y con respecto a b. Bueno, realizo el producto vectorial, ¿sí? Yo en los videos lo explico detalladamente cómo hacerlo. Bueno, y se reduce a esta expresión. K queda multiplicado a toda esta expresión y como K, bueno, si yo resuelvo este determinante menor, también está expresado con esta diferencia, donde está la derivada parcial de x con respecto a u por la derivada parcial de y con respecto a b, menos la derivada parcial de x con respecto a b y la derivada parcial de y con respecto a u. Todo multiplicado por k. Bien, observemos que k es un versor, y el versor tiene módulo 1, entonces por eso desaparece en el siguiente paso, ¿sí? Quedándome solamente la expresión de esta diferencia en valor absoluto. Bueno, si nosotros nos ponemos a observar este determinante, que ya acá está desarrollado, representa el jacobiano, ¿sí? El jacobiano es un determinante cuyos elementos son derivadas parciales, en lo cual las filas están en función de las funciones de las funciones, valga la redundancia, y las columnas están en función de las variables independientes. ¿Por qué digo esto? Porque cuando ustedes lo armen, yo lo voy a armar para que lo identifiquen mejor. Cuando yo digo que las filas están en función de las funciones, de las derivadas de las funciones, es porque yo voy a poner x y acá x, acá y acá y, ¿sí? Esas son las filas. En cambio, las columnas son las derivadas con respecto a u, con las variables independientes, acá con u y acá con b. La columna de u y la columna de b. Por eso se dice así. Entonces, el jacobiano se define como un determinante cuyos componentes son derivadas parciales y las filas están en función de las funciones y las columnas en función de las variables independientes. Por eso se define de esta manera. Bueno, en forma reducida, ¿sí? Se pone una J mayúscula, con paréntesis, como una fracción, y arriba se definen las funciones x e y acá las variables independientes, v. X e y, ¿de dónde surge esto? Desde este sistema que hemos definido del principio, porque yo voy a cambiar las variables, ¿sí? Bueno, eso es lo que nosotros le llamamos jacobiano de transformación. Entonces, nosotros en un principio partíamos con esta sumatoria doble, ¿sí? Con una función de dos variables independientes, x e y, incremento de a.
Todavía no aplicamos límite, por eso está la sumatoria doble y está expresado el incremento de A. Recuerden que este incremento de A es lo mismo que decíamos como el incremento de X por el incremento de Y, ¿sí? Lo habíamos visto en la definición al inicio de la unidad. Se corta, chicos, mucho. Me avisan cuando se cortan, vuelvo a repetir. Ahora ya no. Bueno, me avisan, ¿sí? Alguno que active el audio y me dice. Yo no estoy muy pendiente en el chat, lo tengo que abrir, por eso lo leo después y ya. Bien. Cualquier cosa me avisen. Si no, de todas maneras, en el video que le pongo en Facebook está mucho más detallada la explicación, pero bueno, yo en las clases virtuales reduzco bastante y obvio varias explicaciones, pero si lo quieren ver con más detalle, lo ven en el video y lo van a ver más claro, ¿sí? Bueno, entonces, comenzamos de nuevo acá. Tengo la sumatoria doble de la función de dos variables independientes x y incremento de a, que esto es forma aproximado porque yo acá voy a cambiar las variables, ¿sí? Voy a decir que x es una función de v y y es otra función g sub 2 v, ¿sí? Acá tengo la sumatoria doble de f de las dos de este cambio que voy realizando de variables. Cuando yo realizo ese cambio de variables, ¿sí? Tengo que sí o sí multiplicar con el jacobiano, que el jacobiano es la función de transformación y también esto es muy importante que lo mencione, que representa la combinación, me está combinando las derivadas. Porque observen, voy a volver de nuevo acá adelante, delante de todo, en el, cuando hacíamos el cambio de variables en integrales, nosotros necesitábamos tener, bueno, lo vamos a ver en el ejemplo práctico que es mejor. Necesito tener esto, lo que nosotros le llamamos la AU, ¿sí? Necesito, para aplicar este método, que lo que esté fuera, ¿sí? Sea la derivada de esta función. Sustituir. Miren, si yo derivo U, ¿cuánto me daría? 2x, ¿sí? 2x está ahí, sí, puedo aplicar el método, si no ya iría por partes, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí está representada la derivada. Bueno, acá exactamente lo mismo. Yo cuando hago la transformación, ¿sí? Este jacobiano me representa de alguna manera la derivada de toda esta función, para yo hacer el cambio. Aquí el incremento, a ver, acá el incremento de A, ¿sí? Ahora lo descompongo como el incremento de U por el incremento de B, porque yo ya cambio las variables, ¿sí? Y en forma más sintética, para no poner todo esto, toda esta expresión, directamente puedo decir que f se transforma en una función g de v directamente, en forma simple, en vez de poner f de g1, que a la vez es una función de dos variables, lo represento directamente como gv. Ahí hice el cambio. Me queda el jacobiano. Estas son las funciones y estas son las variables independientes por el incremento de U, por el incremento de B. ¿Sí? Ahora, si a esta sumatoria yo le aplico el límite cuando el incremento de A tiende a cero, ¿sí? Desde el primer momento, si yo le aplico el límite, bueno, obtengo el integral doble de todo esto, ¿sí? Y aquí pasé de un dominio D a un dominio E, y en forma más simple, en vez de poner toda esta expresión como le dije, pongo G de V y todo igual. Y obtengo la integral doble en un dominio E de GV, el jacobiano, diferencial de U, diferencial de V. Este jacobiano va a ir variando de acuerdo al sistema que yo esté trabajando,
¿sí? Ahora, si yo ahora voy a ver el cambio de integrales dobles en coordenadas polares. Hasta el momento, hasta aquí, hemos visto cambio de variable en integrales dobles, porque no lo vemos en este cambio en integrales triples. Sí se lo voy a mencionar, pero no se ve el desarrollo. Siempre cuando en finales se pide, se puede llegar a pedir este desarrollo, nada más, a cualquier variable. En este caso, a v. Ahora, si me piden en coordenadas polares, yo ya tengo que trabajar con este sistema, que vamos a ver de dónde surge en este sistema, y tengo que encontrar también el jacobiano, porque cuando yo hago una transformación, sí o sí necesito ese jacobiano. Bueno, nosotros tenemos acá definido un sistema XY y a la vez está superpuesto con el sistema polar. El sistema polar está en color celeste, que está definido por el ángulo θ y el radio. Mientras un punto definido en coordenadas cartesianas está definido con las coordenadas X e Y, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un cambio de coordenada, yo ya no trabajo con las variables R y θ, ¿sí? ¿Cómo surge esa relación? Y la relación es trigonométrica, básicamente. Yo voy a decir el coseno de θ. El coseno de θ es cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿no es cierto? En este caso, el cateto adyacente y la hipotenusa sería el radio. Entonces, si yo despejo la variable X, obtengo X igual a R coseno de θ, que es la relación que obtenemos ahí. Ahora, si yo calculo el seno de θ, es igual el cateto opuesto, perdón, que sería I, sobre hipotenusa, que sería el radio, ¿sí? Entonces acá tendríamos I sobre R. Despejo I y me queda R por seno de θ. Así surgen las relaciones de las variables. Ahora, esto es muy importante y esto sí les va a servir a ustedes en la parte práctica, que R siempre parte de 0 hasta el infinito, o sea, no tiene tope. Obviamente que esto va a ir variando de acuerdo al el ejercicio práctico. Es decir, que no siempre, no va a valer infinito, pero es una forma teórica de decir, bueno, puede valer, pero parte de 0, ¿sí? Parte siempre el origen, bueno, a cualquier valor. ¿Mm? Tiene como valor mínimo el 0, que parte desde este eje, a pi sobre 2. Eso es lo máximo. Puede valer menos si entre ese intervalo puede tomar cualquier valor de acuerdo al ejemplo práctico, pero no puede tomar un valor mayor a 2pi. ¿Sí? Ahí hicimos la transformación, o sea, ahí hicimos el cambio de variable de acuerdo a la relación de los sistemas. Pero yo necesito, a la hora de operar, cuando yo haga la integral, obtener esta derivada, que esta combinación de derivada que me la da la función esta función de transformación, que es el jacobiano. Entonces, habíamos dicho que el jacobiano, en este caso, no es V, es R y θ, ¿sí? Entonces, armo el jacobiano. La derivada parcial de X con respecto a R, la derivada parcial de X con respecto a θ, derivada parcial de Y con respecto a R y la derivada parcial de Y con respecto a θ. Voy a calcular cada una de esas derivadas de acuerdo a este sistema. Voy a decir,
en el primero, digo, derivo x con respecto a r. Si r es la variable, ¿qué me quedaría? Coseno de tita, ¿sí? Ahora, la derivada de x con respecto a tita, estoy en la misma, pero ahora tita, ¿qué me quedaría? La constante menos seno de tita, entonces menos r seno de tita. La derivada de y con respecto a r, aquí estoy situada en la otra función, ahora en la otra ecuación, la derivada de seno de tita. Realizo el determinante, acá hay una identidad, coseno al cuadrado de tita más seno al cuadrado de tita, esto me queda 1, aquí se factorizó r de ambos términos, y quedándome como el jacobiano R. O sea, el jacobiano, en cambio de variable doble, de funciones de dos variables independientes, el jacobiano es R, ¿sí? Eso es lo que vale. Entonces, cuando yo hago la integral doble, no solo tengo que cambiar las variables, sino que colocar el jacobiano R, diferencial de R y diferencial de tita. ¿Se escucha? ¿Bien? Bueno, toda esta demostración que ven ustedes aquí, ¿sí? Bien, contestan que sí. Toda esta demostración que ven ustedes aquí, ¿sí? Que forma parte de la transformación, es únicamente que parte desde esta diapositiva, que defino el rectángulo polar, que lo subdivido, etcétera, etcétera. Toda esta demostración solamente es para encontrar los diferenciales de R y de tita. A ver, esperen. Esto yo, si lo integro, el objetivo de toda esta demostración es encontrar el diferencial de R y el diferencial de tita. Porque hasta ahora, antes de ver todo esto, hemos visto en primer lugar el cambio o la relación de las variables que se obtienen con una relación trigonométrica, ¿sí? Después hemos obtenido el jacobiano. Nosotros acá directamente hemos puesto diferencial de R, diferencial de tita, por convención. ¿Por qué? Porque si yo le aplico el límite, bueno, esos incrementos terminan siendo diferenciales. Pero esta demostración demuestra que eso es diferencial de R y diferencial de tita. Si alguna vez no lo entendían porque estaba, es por eso, porque en ningún momento en el apunte lo dice. Cambiar las variables, encontrar el jacobiano, sino que también tenemos que encontrar los diferenciales, sino que lo va demostrando parte por parte, ¿sí? Para terminar la demostración completa. Nosotros no vamos a estudiar esta demostración en este nivel. Si está, si alguno quiere rendir final en algún momento, está la explicación es muy fácil, no es tan complicado, también el video está. Yo no voy a demostrar porque no lo voy a pedir tampoco, no lo voy a explicar, pero es para que ustedes obtengan el diferencial de R y el diferencial de tita, ¿sí? Y también me sirve en este caso que no siempre, digamos, los ángulos son constantes, como siempre estamos acostumbrados a trabajar. En este caso son recortes, no es un valor constante como en este caso. A ver, esto es un valor constante del ángulo, ¿sí? Acá se mantiene constante. En cambio en este está como un recorte, ¿sí? Esto sí o sí está representado matemáticamente por una función, en este caso la función phi sub 2, y esta curva es phi sub 1, porque no es constante, ¿ves que se va haciendo un recorte? Bueno, en este caso, acá lo demuestra que en el caso que sea así, el radio esté representado por una función, va a estar va a definir los extremos de la integral, pero la interna, ¿no? De esta integral. Y mientras
los otros valores se va a mantener constante, que son estos, ¿sí? Que son los ángulos. Los ángulos acá son constantes, mientras el radio es variable, ¿sí? Y bueno, y se representaría de esta manera. Y también define que a veces los ángulos no son siempre constantes, puede estar representado por esta curva, ¿sí? Y en este caso, los ángulos van a ser las funciones, en este caso, psi2 y psi1, y van a definir los extremos de la integral que está dentro, en el cuerpo de adentro, ¿sí? De la integral doble. Y la integral, porque el radio sí se mantiene constante, ¿ven? En cambio, aquí el ángulo no. O sea, ¿se pueden presentar esos casos? Sí. Bueno, acá hay un ejemplo práctico en el cual hago una... Mi objetivo mostrar es que tengo una integral en lo cual me está pidiendo el volumen comprendido entre la cúpula superior de una esfera y abajo tenemos un cono. Entonces, como tengo una función techo y tengo una función piso, entonces tengo que hacer la diferencia de estas dos funciones, ¿sí? Entonces acá tengo la esfera, esta esfera tiene una forma medio rara porque está desfasada, ¿sí? Por eso queda un 2 acá afuera, pero es una esfera. Y la cúpula superior, entonces la raíz es positiva. Y la que está abajo, acá resto, el cono, que está acá abajo. Bueno, si yo quiero hacer la transformación, voy a... Bueno, habíamos dicho que X es igual a R seno de tita, R coseno de tita, perdón, X, y es igual a R seno de tita, y también podemos decir que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a R al cuadrado, ¿sí? Ustedes con estas tres relaciones ya pueden hacer el cambio. Esto se demuestra sustituyendo el coseno acá, bueno, obtenemos que es igual al radio al cuadrado. Bueno, acá tenemos la raíz cuadrada, lo voy a poner acá, la raíz cuadrada, 4, ese no se transforma. Aquí lo que hice es sacar factor común, el signo negativo, y me quedándome x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Recuerden que para hacer esta sustitución, decir que x al cuadrado y al cuadrado es igual a r al cuadrado, siempre tiene que ser positiva, no puede ser negativa. En el caso que yo no hubiera podido sacar como factor común el signo negativo, por ejemplo, si hubiera sido así, acá hubiera habido un más, y no puedo factorizar, esto ya no representa el r al cuadrado. Siempre, siempre la circunferencia, el, el cilindro en 3 dimensiones, siempre es positivo, ambas, no admite el negativo. Pero sí puedo usar este artificio matemático de factorizar, sacar el signo negativo afuera y después reemplazar lo que está dentro, que me queda positivo, como r al cuadrado, ¿sí? El más 2 queda igual, menos esto, que al cuadrado, y al cuadrado sería raíz de r al cuadrado, entonces se me simplifica y me quedaría r. Ahora, ya sabemos nosotros que el jacobiano es r, lo tengo que poner, nunca hay que olvidarse, diferencial de r y diferencial de tita. Bueno, no hay mucha información aquí, pero en este caso, el radio, ¿cómo lo voy a calcular? Lo voy a calcular con la intersección de ambas funciones, donde se cortan, y ese va a ser el radio mío, que acá
está representado en el plano XY, ¿sí? Como como un radio 2, ¿sí? Entonces, el radio, esta gráfica en 2 dimensiones me va a permitir a mí definir los extremos. Esta de 3 dimensiones, la única información que me da es cuál es la que va arriba, cuál es la función techo y cuál es la función piso. Pero yo les recomiendo siempre hacer el dominio aparte para poder identificar bien. Y hay veces que cuando trabajan con muchos planos, esta gráfica en 3 dimensiones, a veces es preferible bajarla de nivel, ¿sí? Es decir, anular una de las variables y graficarla en el plano también para ver cuál es la que está arriba y cuál es la que está abajo, porque la única información que me da es cuál es la función techo, cuál es la función piso. Bueno, en este caso, observen aquí, solamente la gráfica acá es del dominio. Entonces mi radio va de 0, siempre parte 0, a 2, ¿sí? Va de 0 a 2. En este caso siempre es constante, tanto el ángulo como el radio. Y el ángulo, bueno, acá no me determina primer octante, ni está particionada por otra función, entonces básicamente es el giro completo, ¿sí? Entonces va de 0 a 2pi. Y queda aquí definido el cambio de variable, ¿sí? Bueno, este es el cambio de variable en integrales triple a cualquier variable. Bueno, acá tenemos el dominio E, ¿sí? No me ponen el dominio D, sino directamente el E. Bueno, todo es en 3 dimensiones, va a tener 3 subíndices, en la sumatoria triple, es como que se agrega una variable más, y luego voy a hacer toda la transformación, ¿sí? Esperen. Ah, yo me había confundido. Acá está, perdón. Acá está el E y acá está el volumen original. Entonces, acá el cambio de variable, lo que voy a hacer es trabajar con una función G1, pero con 3 variables, W, ¿sí? Y el razonamiento siempre es igual, sino que acá, recuerdan que en la anterior, ¿sí? Teníamos un 0, ¿m? En cambio acá, bueno, acá no está el jacobiano original, habría que armarlo, pero había una columna que era 0, y ahora ya no, ahora ya va a tener, digamos, va a ser ocupado por las derivadas parcial de la tercera variable. Una vez que yo resuelvo todo, el determinante, todo, este es el resultado final, ya directamente, donde acá tengo la derivada de z con respecto a u, b y w. Esta era la columna que estaba antes, ¿sí? Con 0. Bueno, ahora, a ver, este es el resultado final de toda la demostración anterior. Simplemente se pide, cuando se pide, son estas gráficas y el resultado final de transformación. Y este sería el jacobiano, ¿sí? Cuando yo resuelvo ese jacobiano, tengo que ver en qué sistema estoy, porque en el cambio de variables en integrales triple, voy a poner acá, hay 2 sistemas. O sea, yo puedo cambiar de coordenada cartesiana a coordenada cilíndrica y puedo cambiar a coordenada esférica, ¿sí? En coordenada cilíndrica, yo voy a tener a X representada como R coseno de tita, a Y como R seno de tita, y Z es igual a Z. Recuerden que la integral doble, porque lo saben confundir, no tiene Z, ¿sí? En la integral es doble. Esto es lo mismo que la integral doble, pero en este sistema aparece el Z. Si le agrega Z, es igual a Z. A ver, vamos a verla, analizarla geométricamente. Voy a borrar esto porque por ahí tengo que escribir. Bueno, en este caso tenemos definido la coordenada X y Z.
El punto M está definido por X y Z. Este sería un punto definido en coordenadas cartesianas. Ahora, si yo quiero hacer el cambio a un sistema polar, voy a tener el ángulo tita, el radio, ¿sí? Y a la vez voy a tener el valor z. Es decir, que está definido por el ángulo. En ese ángulo defino el vector o el radio. Y donde llega el vector, ahí defino la coordenada z. Y aquí también estaría definida, pero este punto está definido por r, tita y z. Ahora observen, el radio va de 0 a infinito, eso va igual. Tita va de 0 a 2pi, eso se mantiene igual que la doble. Pero z puede ir de menos infinito a infinito, ¿sí? Es una variable más a considerar. Bueno, aquí observen, yo voy a tener la función definida en cartesiana, la integral triple definida este dominio está definido por un volumen, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Y acá tengo la función de 3 variables. Tengo r coseno de tita cuando lo voy cambiando, y es igual a r seno de tita, y z es igual a z. Observen el jacobiano. El jacobiano va x y z. Y acá abajo va r tita y también z. ¿Sí? Bueno, y acá lo hacemos en forma más sintética, ¿sí? Reducimos esta expresión como g r tita de z y me quedaría la integral triple, ¿sí? El jacobiano, acá vemos el desarrollo del jacobiano, tengo que calcular la derivada de x con respecto a r, la derivada de x con respecto a tita y así sucesivamente, y voy a calcular esas derivadas en base a este sistema que está acá. Voy a calcular la derivada de x con respecto a r, la derivada de r de x con respecto a tita, después la derivada de y con respecto a r, la derivada de y con respecto a tita, y acá la derivada de r, o sea, vuelvo a calcular todo, la derivada de z con respecto a r, la derivada de z con respecto a tita, y derivada de z con respecto a z. Por eso acá me da 0, porque no hay esas variables, y me queda 1, porque la derivada de z con respecto a z es igual a 1, ¿sí? Bueno, obteniendo el jacobiano R, que es el mismo del sistema polar de integrales dobles. Por acá no hay ningún inconveniente, todo esto es igual. Solamente se agrega una variable. Ahora, el otro cambio de variables que yo puedo hacer es en coordenada esférica, que aquí es un poquito más complicado, ¿sí? Porque se me agrega un ángulo más. Este ángulo me da altitud. No solo trabajo con tita, sino también con phi, con el ángulo phi que me da altitud. Este punto, ¿sí? Ya no está representada como r tita y z como en la anterior, sino que ahora está como r tita y phi, ¿sí? ¿Y cómo se define? Bueno, primero voy a calcular el tita, ¿sí? Luego voy a extender el radio, pero ese radio en vez de extenderlo acá, lo voy a elevar de acuerdo al ángulo phi, a donde el ángulo phi me defina. Entonces, voy a obtener este punto, que le voy a llamar M, y va a estar definido por R, tita y phi. Ahora vamos a ver de dónde surgen estas relaciones. Primero que nada, vamos a trazar una línea así que me quede un triángulo rectángulo. No parece, pero bueno, ustedes imaginen que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Acá 90 grados, aquí 90 grados. Y vamos a calcular el coseno de phi. ¿Y cómo sería el coseno de phi? El coseno de phi, ¿cuánto valdría? A ver, escucho.
cateto adyacente. ¿Cuál sería el cateto adyacente acá? Este, ¿sí? ¿Y este qué representa? Este cateto es igual a este, ¿sí? Por relaciones trigonométricas, ¿sí? Es decir, que esto vale Z, este cateto. Cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería radio. Bien, este radio, voy a despejar Z acá. Z es igual a, paso para el otro lado, R coseno de phi. Y es donde yo obtengo esta relación, ¿sí? Ya Z no vale Z. Z es igual a R coseno de phi. Ahora, para mí el radio, ¿sí? Si bien acá en la expresión que ustedes ven aquí, el radio está representado como R, pero teóricamente este radio que ven acá arriba es Rho, le podríamos llamar Rho. Y acá le llamamos radio. Si bien en la proyección y parece igual, en la teoría, observen, si yo calculo el seno de phi, yo calculé el coseno de phi y obtuve la relación de z, ¿no es cierto? El valor, la expresión que me representa z. Ahora voy a calcular el seno de phi. El seno de phi es igual a ¿qué? Cateto opuesto, que sería este cateto, que si yo le hago una proyección, esto es igual a esto, ¿sí? Ese cateto es igual que el de abajo. Sería radio, ¿no es cierto? Sobre hipotenusa. Si yo le llamo R, estos serían iguales y me daría 1, pero en la teoría no siempre son iguales y en la práctica a veces tampoco. Entonces, yo voy a, si bien no se ve el mouse, ahora se ve bien. Ah, ahí sí se ve bien. Ah, bien. Entonces, este cateto, yo voy a sacar el coseno de phi. Este cateto es igual a este. Si yo lo nombro R y a este R, cuando yo hago la demostración, matemáticamente es igual a 1, ¿sí? Y no es así. Entonces, vamos a hacer una distinción en la simbología para saber de dónde sale esa expresión. Rho, le voy a llamar a esta diagonal, y a radio, R, le voy a llamar al radio, que está acá en el plano XY. Entonces, voy a decir, cateto opuesto, que le llamaré R, este cateto, sobre hipotenusa, que sería Rho. Entonces, el radio, si yo lo despejo acá, sería Rho por seno de phi igual al radio. Recuerden que en la otra expresión en coordenadas cartesianas, o, perdón, en coordenadas cilíndricas, yo tengo EX igual a R coseno de tita. Acá tengo I igual a R seno de tita. Entonces, voy a sustituir esta R, voy a sustituir esa R por Rho seno de phi. Pero como matemáticamente se lo ve igual, le ponen el R. Y cuando ustedes hagan en la práctica, van a usar el R, ¿sí? No el Rho. Pero, a ver, matemáticamente cuando ustedes resuelvan ejercicios prácticos, es el radio, ¿sí? Pero para demostrar esto, de dónde surge esa R seno de phi, bueno, lo hacemos de esta manera, ¿sí?
Entonces, aquí reemplazamos ese radio como ρ seno de phi, pero que lo vamos a representar ese ρ como R. Y esto sería el radio, pero este radio en cilíndrica era R, pero ahora es R seno de phi. ¿Sí? Por eso surge esa diferencia. Y acá algo muy importante, que también a veces no lo saben interpretar ni siquiera en la parte práctica. Voy a borrar esto. Esto es importante que ustedes siempre lo tengan presente. R ya lo sabemos, de 0 a infinito. Phi va de 0 a pi. No va de, nunca da giros completos, ¿sí? Nunca. Tita sí, tita va de 0 a 2pi, como valor mínimo 0 y como máximo 2pi. Puede valer pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre lo que ustedes quieran, pero no superar el 2pi. En cambio, este no puede superar el pi. Y se mide partiendo del eje de la z, es decir, que aquí vale 0, y el sentido que yo le voy a dar es con esta flecha. Es decir, que si yo extiendo el z acá, negativo, este ángulo llega como máximo hasta acá. Se mide desde 0, no se mide desde acá abajo, no se mide desde ahí, no, se mide desde z. Y ahí es donde vale 0. Y después se baja hasta tocar el valor z, ¿sí? Tengan cuidado con eso, si alguna vez le enseñan esférica, tengan en cuenta esto. ¿De dónde se mide? Porque a veces lo miden mal, y que como máximo puede medir pi, no puede medir más. Bueno, esas son las diferencias. El jacobiano acá sí hay un cambio con el anterior, porque yo ya tengo las tres funciones x y z y tengo las variables independientes r, tita y phi. Bueno, cuando yo calculo todas estas derivadas parciales, observen que acá no me vale 1 como el z, sino es menos r seno de phi, y va cambiando. Cuando yo resuelvo este determinante, me queda r al cuadrado por seno de phi. Este es mi jacobiano. Es decir, que cuando hago la transformación de cartesiano a sistema polar, pero cilíndrico, al sistema esférico, voy a obtener la función g r tita phi, r al cuadrado por seno de phi, que es el jacobiano, diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de phi. Bueno, acá hay un ejemplo también de cambio de coordenadas, en el cual acá observan que yo voy a hacer un cambio, solamente vamos a hacer la lectura de las variables, y bueno, esto está resuelto acá, pero vamos a ver. Acá me daba de menos 1 a 1, porque esto si yo lo grafico en el plano XY, va de 1 a menos 1, ¿sí? Esta es la cúpula superior y la cúpula inferior, esto es una raíz y esta es la otra raíz negativa. Por eso tienen aquí expresadas las raíces, ¿sí? Y las funciones, la función de z. Pero cuando yo lo veo desde el punto de vista, lo voy a graficar acá para no dar vuelta, ¿sí? El ángulo va de 0 a 2, a ver, de 0 a 2pi, hago el giro completo, ¿sí? De 0 a 2pi. El radio va de 0, porque siempre empieza de 0, a 1. No es como este que tengo que darle el margen de menos 1 a 1. ¿Ven las diferencias? Va de 0 a 1.
Y luego hago la transformación de las funciones, este igual a r al cuadrado, acá saco factor común el negativo, entonces me queda 2 menos r al cuadrado. Esta expresión de la función original es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado, pero está r al cuadrado elevado a la 3 medio, y acá afuera habíamos dicho que tengo el r a la cuarta. Bueno, pero este es cilíndrica, ¿no? Perdón, este es r. No estoy haciendo esférica, estoy haciendo un ejemplo de cilíndrica. Hice acá, me olvidé de decirle que es cilíndrica. Bueno, si yo resuelvo esto, me queda, se me simplifican las potencias así, me quedaría r al cubo por r, entonces acá me quedaría r a la cuarta, que es lo que ven acá ustedes, ¿sí? Bueno, es así de simple. Y esta integral es mucho más fácil de resolver que toda esta. Imagínense, tengo raíces eh, muy complicadas. ¿Mm? Bueno, acá tenemos otro ejemplo en el cual yo tengo un z que es un cono. Recuerden que yo no sé si alguna vez les expliqué las diferencias del cono, de la circunferencia, son todas muy parecidas. Creo que al principio le pude haber mencionado. El cono en realidad es z al cuadrado, x al cuadrado más y al cuadrado, el que está centrado en el origen, ¿sí? Esta está limpia, este cono, centrado en el origen, y obviamente que para graficar y todo tengo que despejar z, y ahí es donde pasa con la raíz cuadrada, ¿sí? El z está elevado al cuadrado. En el paraboloide, una de las variables es lineal, en este caso le vamos a poner z, estoy explicando la diferencia, x al cuadrado más y al cuadrado. Observen aquí, ambas pueden admitir negativos porque puede tener concavidad negativa, concavidad positiva, igual que la parábola, el paraboloide igual, y el cono también puede estar abierto hacia abajo, entonces pueden admitir. El cilindro que se mantiene constante, que es así, se mantiene constante, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿Cómo me doy cuenta yo que es un cilindro o una circunferencia? De acuerdo el, ¿cómo se llama? La dimensión que trabaje. En este caso yo trabajo en R3, entonces esto es un cilindro. Si hubiera estado trabajando en el plano, en R2, esto es la misma forma, la misma fórmula, sería una circunferencia. Cuidado con eso, ¿sí? Y después la esfera es igual, pero se agrega una variable más. Sí, así la reconoce. Pueden estar desfasadas, es decir, estas tienen que ser todas positivas, pero la X puede estar desfasada, es decir, que yo puedo poner así, la X, la Z, aquí no es el origen, la primera sí es el origen, ¿sí? En esta ya no, ya tiene 2, 0, 0 sería el centro, ¿sí? O sea, cambiaría. Bueno, es para reconocer las formulitas, ¿sí? Voy a borrar esto para no marear. Bueno, en este caso, observen, tengo definido acá que sería una esfera, una semiesfera de radio 3, ¿m? Y acá un cono, como lo vemos aquí. Bueno, si yo lo trabajo en coordenada esférica, ¿sí? Yo tendría el radio
es 3, ¿no? Va a ir de 0 a 3. Después tenemos el tita, ¿sí? Que es el giro completo de, de 0 a 2pi. Y el radio, ¿cuál sería el radio? ¿El radio cuánto valdría? 2pi. ¿Qué dice acá? De 0 a Ah, el radio. 4, sí, pi 4. Pi dividido 2. ¿Entienden? Sí. Entonces tenemos eh, las tres componentes. Ahora, observen aquí. ¿Sí? Observen aquí. Yo tengo, el radio va de 0 a 3. El tita va de 0 a 2pi. Y phi, que es la altura, va de 0 a pi sobre 4. A ver, lo vamos a ver mejor así, si tuviéramos, porque así suelto no se visualiza muy bien. Porque noté como que no lo identificaban bien. Esto, si yo trabajo en este ejercicio en esférica, y acá cabe aclarar cuándo aplico esférica y cuándo aplico cilíndrica. Yo esférica a mí me conviene cuando tengo simetría esférica, es decir, que haya una esfera involucrada en la integración. Y cilíndrica cuando hay un cilindro, ¿sí? O tiene simetría cilíndrica. A ver, eso no quita que este ejercicio yo lo podría haber resuelto como cilíndrica, por más que haya una esfera, lo podría haber resuelto como cilíndrica. Se me complica un poquito más la integración. ¿Mm? Por ahí ustedes prefieren siempre inclinarse a cilíndrica porque no tengo el ángulo, pero por ahí se les dificulta un poquito más la integración, en el caso que haya una esfera, obviamente, ¿sí? Pero la coordenada esférica, cambiar coordenada esférica, cuando hay esfera, te queda una integral mucho más simple para integrar. En este caso, este sería el eje negativo de la X, ¿no? Bueno, mi radio va a estar directamente dada por la esfera, que es igual a 3, ¿sí? Ahora, los ángulos. Ese 2pi no hay ningún problema porque es el giro completo, ¿sí? Acá no te acotan el primer cuadrante ni nada. O sea, directamente no hay un plano que corte, entonces giro completo. Y el que les preocupa a ustedes es el phi, que se toma desde el z a la superficie, ¿sí? En este caso, que sería del cono. ¿Cómo yo sé que esto vale pi sobre 4? ¿Por qué? Mejor lo vemos, yo tengo z igual a raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Esa era la formulita, ¿no? Bueno, yo voy a pasar 3 dimensiones, este que está en R, 3 dimensiones, a R2. Y voy a graficar el cono. El cono en R2 es una recta. ¿Cómo hago para bajarla de nivel? Bueno, anulo una de las variables. Acá z siempre vale z. Esto no, la z no la puedo anular. Pero puedo anular a x o a y, como ustedes quieren. ¿Sí? Cualquiera va a dar lo mismo. Bueno, yo decido anular la y. Yo digo que y vale 0. Yo lo impongo. ¿Para qué? Para facilitarme la gráfica. Quiero bajar, en vez de graficarla en 3 dimensiones, la quiero graficar en R2. Bien, cuando y vale 0, ¿qué pasa? ¿Cuánto me quedaría esto? Z igual a raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Porque y vale 0. Esto se me simplifica
Z, ¿cuánto vale? X. Este es el eje, yo anulé la y, es decir, que voy a poner la variable x acá. Esto es una recta identidad, o sea, tiene una inclinación de 45 grados, que para mí con el otro sistema es pi sobre 4. Yo lo mido de acá hasta acá, esto vale pi sobre 4, o 45 grados, que es lo mismo, en otro sistema. Por eso va de 0, se toma de 0 a pi sobre 4. ¿Sí? Y luego armo, una vez que yo defino los extremos, pongo no hay función de integración, ¿sí? Entonces pongo los extremos de 0 a pi, de 0 a 3, de 0 a pi sobre 4, de 0 a 2 pi. ¿Por qué no tengo función de integración? Ustedes dirán, bueno, acá hay dos funciones, pero estas funciones me definen a mí el dominio, básicamente, ¿sí? Porque no hay integral de función. Ahí se calcula el volumen interior del cono bajo esto. Pero no me están diciendo, calcule la integral triple, cuyo dominio, o sea, está calculando el propio dominio, ¿sí? No hay función de integración. Entonces va el radio, rho al cuadrado de seno de phi, y tenemos los diferenciales, diferencial de phi, diferencial de rho, diferencial de phi, diferencial de tita. Y lo integro. Ahora, si yo hubiera querido, bueno, esta parte lo dejo así en blanco porque lo sé escribir, ahora no hay mucho tiempo, pero lo voy a hacer la clase que viene. La, aquí, sí, Y ahí, no, perdón, profe. sí, Y ahí en esa parte donde no ponen las funciones, es que al sacar coordenadas polares, ahí no establece los límites de integración. O sea, uso la función para sacar los límites y ahí empiezo a nada más. integrar. Claro, Mm, porque no tengo una función W, ¿me claro, entienden? sí. Ahí se dan Eso. cuenta que solamente no lo especifica, pero al no tener una función W que tenga X, Y, Z, o sea, perdón, sí, que tenga X, Z, una función W tiene que aparecer, ¿me entienden? Tiene que aparecer una función W. Acá no la tomo esta como W porque es una constante. Eso también lo pueden tener en cuenta. Acá solamente me está pidiendo el volumen comprendido entre esta Z y esta, ¿sí? Sí. Ahora, y esto me está definiendo básicamente para mí el dominio, porque no lo veo, si lo quiero ver a ver, porque yo lo voy a plantear como un integral doble, como un integral triple, pero ¿podría haberlo planteado como un integral doble? Sí, porque no tengo la W. Es la propiedad 5 de las integrales. Tengo este Z, de acá debería despejar Z, ¿sí? Como un integral doble. Pero ¿qué pasa? Me iba a quedar una raíz en uno de los extremos. Por ahí es fácil de integrar y a veces no. No sé si se entiende. Acá yo tendría el radio, sería el tita, perdón, el radio era de 0 a 3, diferencial de R. Vamos a poner acá. El diferencial de tita va de 0 a 2 pi, diferencial de tita. Y acá hago la diferencia. Voy a sacar el diferencial de acá. De la función z, ¿sí? Z igual a R al cuadrado, si yo hago la transformación, ¿no es cierto? Me quedaría R al cuadrado, raíz, y me quedaría Z igual a R. ¿Cuál es la función techo? La circunferencia. Entonces acá me quedaría R al cuadrado más Z al cuadrado igual a 9. Tengo que despejar Z yo. Esto me quedaría 9 menos R al cuadrado y pasando la raíz me quedaría así. Como integral doble me quedaría eso
La función techo, ¿cuál sería? Raíz de 9 menos r al cuadrado, menos la función piso, sería r, todo esto multiplicado por el jacobiano diferencial de r. Así sería integral doble. Pues no tengo función de integración. Pero como lo hacen como integrales triple, te lo están pidiendo como integrales triple, entonces no queda función y acá quedarían las funciones definir el extremo. ¿Sí? Va a variar de acuerdo al sistema. Va a cambiar la forma de integración. Esta es una forma, y ustedes dicen, bueno, pero acá no está la raíz de 9. ¿Por qué? No, porque acá este sistema es un sistema esférico y al tener un ángulo cambia todo. De hecho, yo la clase que viene voy a empezar con este ejercicio para que quede bien en claro. Lo voy a desarrollar porque lleva tiempo, porque acá el radio no es constante. O sea, el radio vale, no es que no sea constante, vale otra cosa. O sea, al no considerar el ángulo, la altura, ya el ángulo no es tan fácil. Ya no puedo poner el radio igual a 3. Va a variar. Y cuando yo lo pongo como integrales doble, va a cambiar, ¿sí? Ya van a ver cómo varía de acuerdo al sistema que yo trabajo. Pasa que por ahí ustedes esférica no suelen nunca meterse en esférica cuando resuelven una integral polar, cuando hay esfera, generalmente prefieren resolverla como cilíndrica, pero quedan integrales más complicadas. La clase que viene lo vemos. ¿Quieren? Porque si no, no se nos va a extender un poquito la clase. No llego a desarrollarlo completo. Porque estas sí, estas están desarrolladas, están escritas, pero esta la tengo que escribir y la voy explicando bien paso a paso. Aunque no sé si tienen un tiempito, yo lo hago. ¿Mm? Depende cuánto sería el tiempito, profe. Un ratito nomás. Bueno, no es tan un ratito. Eh, ¿Cuánto me llevará? Mm, ¿10 Bueno, se lo minutos? explico así súper rápido. Bien. Se lo explico rapidito, así como lo voy a hacer más simple. Bueno, si yo lo quiero hacer este caso no como esférica, sino como cilíndrica, bueno, me quedaba, bueno, acá había hecho las relaciones yo ya, me quedaba acá 9 menos r al cuadrado y me quedaba radio, ¿no es cierto? Bien. Ya en este caso, ya no puedo tomar como radio como el de la esfera, que es la raíz de 9 que da 3. Ya no lo puedo poner así. Ya van a ver que tiene otra visión. Lo que yo tengo que hacer es, me quedaba z al cuadrado igual a r al cuadrado, ¿verdad? A ver si alguien lo escribió, me dicta o si no me fijo. Z al cuadrado, sin despejar. Z al cuadrado igual a 9 menos radio al cuadrado. Yo les digo por qué. Me quedaba 9 menos r al cuadrado, ¿verdad? Así, cuando yo hago cambio de coordenadas. Me conviene despejar z al cuadrado, porque si despejo z con la raíz se me complica mucho. Yo voy a hacer una igualdad, porque ahora yo para sacar los extremos del dominio, ¿sí? Que es la sombra de esto, tengo que hacer la igualación. Sí o sí, igualar la función donde intersectan, o sea, tengo que ver cuánto mide este anillo. Entonces voy a igualar r al cuadrado igual a 9 menos r al cuadrado, ¿sí? Acá me quedaría, voy a despejar 9 y voy a pasar el r como positivo, me queda 2r al cuadrado.
Sigan, fíjense si no cometo algún error. Bien. Este 2 lo paso dividiendo y me quedaría r al cuadrado, y paso la raíz, me quedaría, cuando paso la raíz me queda raíz de 9, me quedaría 3, y abajo me quedaría raíz de 2. ¿Se entiende lo que hice? Yo paso este cuadrado, lo paso como raíz. Aplico por propiedad de raíces, la raíz de 9 queda 3 y la raíz de 2 queda como raíz de 2. ¿Ve que el radio cambió? Ya no es 3, porque lo estoy trabajando con cilíndrica, y ya no tengo ese ángulo phi en el cual yo puedo decir, porque ya cuando tengo ese ángulo, el ángulo ya se encarga de recortar, y yo ya únicamente trabajo con el ángulo, perdón, con el radio de la esfera, siempre. Cambio en este caso, que esto es coordenada cilíndrica, ¿no? Donde yo no considero este ángulo phi, no lo considero, solamente voy a trabajar con z, tita y el radio. El radio me queda así, porque en este caso yo voy a tener que hacer la igualación para poder obtener el radio, ¿sí? Entonces, ¿cómo me quedaría? Siempre está bueno poner esto. El radio va de 0 a 3 sobre raíz de 2. Z, esto ya lo sabemos, no lo tenemos que ni calcular, que es el giro completo, ¿sí? De 0 a 2pi. Perdón, ese no es el Z, es el tita. Sí. Y el Z, ¿cuál es el Z mayor y cuál es el Z menor? Ahora sí despejo. Z igual a R, y acá me quedaba Z igual a raíz de 9 menos R al cuadrado. ¿Cuál es la función? La menor, o sea, la que está abajo, va de R a raíz de 9 menos R al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora con estos datos, está bueno que ustedes se acostumbren, a ver, se acostumbren a definirla de esta manera, porque así ustedes directamente arman en la integral. Y de esta forma me quedaría. Por convención, ponemos el tita afuera porque es constante, entonces va de 0 a 2pi, diferencial de tita. Aquí va de 0 el radio a 3 raíz de 2 de R, diferencial de R, lo pongo ahí nomás jacobiano, y el Z va de R a raíz de 9 menos R al cuadrado, diferencial de Z. Si ustedes resuelven este integral, es exactamente igual, le tiene que dar igual que esta. Pero observen acá los valores que tiene, no tengo función, y acá el radio lo trabajé con 3. ¿De dónde saco el radio? Siempre, como estoy en esférica, la que me va a dar el radio siempre es la esfera. Acá directamente 3. Y ese es uno de los errores más grandes que ustedes cometen en la parte práctica. Porque cuando le dan una esfera y tienen que definir y utilizan la cilíndrica para definir la integral, y tienen una esfera, toman directamente el radio de la esfera, ponen 3, y está mal. Porque yo para hacerla, cuando hay una esfera, en este caso tengo que hacer la igualación, y ahí encontrar el radio. En este caso es constante, pero no es igual a 3, es 3 sobre raíz de 2. Y es el mismo ejercicio. Este desde una perspectiva cilíndrica y la otra en una perspectiva esférica. ¿Sí? Se la hice recortita, no la resuelvo, pero esto da lo mismo. ¿Sí?
¿Se entendió ahí? ¿Y ven la diferencia? Este es. Sí, profe. ¿Alguna vez se pusieron a pensar en eso o no? Siempre hacen con cilíndrica la mayoría de las veces. Y las veces, como toma un tiempo de hacerlo, por lo general sí, con cilíndrica. Lo que pasa, claro, pero lleva más tiempo con cilíndrica, siempre y cuando haya una esfera. Obviamente que si hay un cilindro, a ver cómo, en este caso que no hay esfera, hay dos paraboloides, no me conviene irme a esférica, ni ahí, porque ni siquiera tengo una esfera. Esférica siempre es cuando hay una esfera y el radio la da la esfera, ¿sí? Cilíndrica, no. Cilíndrica es cuando hay dos paraboloides, como en este caso, o un cilindro y un paraboloide, ¿sí? Cuando tiene simetría cilíndrica, ustedes se inclinan a cilíndrica. Y en el caso que haya un cilindro y una esfera, en vez de un cono, haya un cilindro que se mantiene constante y lo va a cortar como un... Y bueno, ahí hay que pensarlo, porque capaz que te conviene en cilíndrica nomás, porque como lo va a mantener constante al ángulo, porque es como un cortador constante, el cilindro es así, es una que se mantiene constante y lo va a cortar constante. O sea, de todas maneras hay que hacer la igualación, ¿no? Y ver, porque eso va a depender cada ejercicio también, cómo está la esfera y todo eso. ¿Mm? Pero bueno, acá ven la diferencia. No es lo mismo trabajar en cilíndrica que esférica, ¿sí? Bueno, se lo hice súper rápido, no sé si habrá quedado claro, y terminamos aquí, ¿eh? Justo, terminamos justito. Bueno, espero que le haya servido la clase. Y con esto terminamos. Nos faltaría área de superficie y empezamos con integrales curvilíneas. Bien. La clase que viene tenemos que, que empezar ya con integrales curvilíneas y tratar de terminarla, digamos. Bueno.